Hola chicos, en esta tercera parte describiré la función de las cavidades supraglóticas. Recordemos que ya en la segunda y primera parte hemos visto la función de fonación y de creación de mecanismo de aire, respectivamente. En la primera parte vimos la función fonadora de la respiración y en la segunda los tipos de voz, los inicios de fonación que permiten hablar de sonidos y del tono de la voz. Ahora hablaremos de las cavidades supraglóticas, cuya función es la articulación. Las cavidades supraglóticas, a su vez, se dividen en tres cavidades. La cavidad faríngea, que contiene parte de la faringe, la epiglotis, la cavidad nasal y además la cavidad bucal. Estas cavidades van a producir diversos sonidos en las lenguas, ¿no? Debido a las resonancias. Estas cavidades van a funcionar como resonadores. Nosotros tenemos, por ejemplo, a veces una radio y tenemos una tele y queremos ver una película. Pero a veces nos resulta insuficiente la intensidad, el volumen que tiene la tele. Entonces algunos conectan esto a parlantes. Los parlantes lo que hacen es amplificar el sonido de la televisión. Pero además algunas veces podemos ver que a más volumen ocurre mayor resonancia. Si está cerca de nuestra casa una ventana, vamos a ver cómo ella resuena a partir de ese volumen. Bueno, de una manera análoga, las cavidades supraglóticas funcionan como cajas de resonancia, donde los sonidos que se han creado en la fonación, es decir, en las cuerdas vocales, van a ser amplificados, ¿no? A estas amplificaciones de los sonidos se va a llamar los formantes. Pero bueno, antes de pasar a los formantes, porque todavía no nos corresponde hablar de eso, hablaremos de las cavidades, conocerlas de manera articulatoria. En la cavidad faríngea, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar sonidos que son considerados faríngeos, ¿no? Tenemos sonidos faríngeos, por ejemplo, las fricativas faríngeas o las africadas faríngeas. Podemos hacerle clic y podemos desarrollar esto a mayor escala, ¿no? Podemos ver, pero también podríamos ir a hacer clic a esto. No sé si ahora se va a poder acceder a este video, este enlace en el que ustedes pueden también acceder para conocer un poquito sobre cómo se producen estos sonidos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta dirección, que está dentro de los enlaces, vamos a poder observar qué ocurre Aquí están los dos puntos. Ha sido muy breve en realidad. Ahí está. Acá está la zona. Ah. Están las lenguas, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos observar cómo en esta zona también faríngea se producen sonidos de ciertas lenguas. En la cavidad nasal también, ¿no? Podemos ver que esta cavidad funciona como una caja en la que se puede resonar el sonido producido. El movimiento del velo del paladar que va a mover la úvula. Observaremos cómo para un sonido nasal este velo se va a encontrar caído y por lo tanto el aire que está saliendo, producto de la exhalación, va a salir por la nariz.
pero cuando el velo se encuentra levantado, el aire solo sale por la cavidad oral, ¿no? Entonces, aquí nosotros también podremos ver, espero, en parte la articulación de este sonido nasal. Vamos a buscar por aquí un sonido nasal. Este que está proyectándose no es un nasal. Vamos a entrar a la página de Glossica Phonics y para buscar un sonido nasal y poder ver de mejor manera un sonido nasal, porque el que acabamos de ver es un fritativo, pero no es un nasal. Palatalizados, labializados, fricativos, implosivos. Vamos a ver acá una nasal. Es un sonido oclusivo nasal, ¿no? Nasal stop. Vean ustedes el velo, cómo se pega a esta pared. Y además hay un contacto entre los labios, ¿no? Hay vibración de las cuerdas y a su vez hay una obstrucción de este velo que se pega a la pared faríngea. 1, 2 y 3. ¿No? Hemos podido observar cómo de manera simultánea, de manera muy coordinada, se produce la fonación, se produce el cierre o apertura de la cavidad nasal y la aproximación, unión de órganos como son en este caso los labios. Eso es lo que se conoce como articulación del sonido. Estamos ahora en la cavidad oral. En la cavidad oral nosotros encontramos un órgano muy móvil que es la lengua. Encontramos también la úvula y el velo del paladar. Encontramos el paladar duro, ¿no? Que es el cielo de la cavidad oral, y un paladar que es, la zona más cercana al paladar y los dientes, que es el alveolo, o los alveolos. Tenemos los incisivos superiores e inferiores y los labios inferior y superior, como podemos ver aquí. El nombre de estos órganos activos y pasivos va a darle también nombre a los sonidos, de tal manera que vamos a tener sonidos labiales, dentales, alveolares, palatales, velares, uvulares, ¿no? Tenemos sonidos laminares porque tienen que ver con la lámina de la lengua, apicales también, ¿no? O sonidos dorsales también. ¿Sí? Estos rasgos que estoy mencionando o tipos de sonidos nacen de esta precisamente anatomía y funcionalidad de estos órganos. Los órganos a su vez son activos, aquellos que producen el movimiento, como son la lengua, los labios y el velo del paladar, y los pasivos son aquellos que van a recibir a estos órganos activos para producir la articulación, ¿no? Se van a juntar, van a chocar, o a veces no van a llegar a ese choque, sino que más bien van a friccionar o se van a aproximar, dando como resultado sonidos aproximantes, sonidos oclusivos o sonidos fricativos. Tenemos de esta manera los dientes, los alveolos y el paladar, que son los sonidos pasivos. A partir de lo que hemos visto, encontramos tipos de fonética, una fonética articulatoria, que es todo lo que hemos visto en esta primera semana,
que es la fonética de la producción del sonido y cómo ciertos órganos con su fisiología permiten al hablante codificar sus mensajes. La fonética perceptual es aquella en la cual el hablante comprende los mensajes a partir de los sonidos que escucha. Es decir, aquí ya no se estudia el aparato fonador, sino el oído externo, el oído medio, el oído interno, y cómo esta información puede ser luego codificada como sonidos del habla. Y tenemos además la fonética acústica, que se encarga de estudiar el medio de transmisión del sonido, es decir, las ondas sonoras. Y para ello hace uso de técnicas, de instrumentos que nosotros revisaremos a partir de la segunda unidad, pero yo creo que durante estas semanas voy a ir adelantando un poco, vamos a ir mencionando parte de esta fonética acústica, ¿no? Entonces tenemos la fonética articulatoria, se basa en el hablante, la fonética perceptual en el oyente y la fonética acústica en el canal, en el medio por el cual viaja este sonido. ¿Cuáles son las disciplinas fonéticas? Tenemos, por ejemplo, según el objeto de estudio, vamos a tener una fonética general y una fonética particular, una fonética de una lengua específica o una fonética general del sonido. Encontraremos también una fonética de acuerdo a la perspectiva temporal. Es decir, la fonética describe datos actuales, se llamará fonética sincrónica. Pero si se analizan los procesos de cambio de sonidos, va a ser una fonética diacrónica. Podemos, por ejemplo, hacer un estudio acerca, en tiempo real o en tiempo aparente, de las formas de producción de sonidos en un niño, ¿no? En este caso, en tiempo real. O sea, si a este niño lo grabamos en el año 2020 y luego vamos a grabarlo en el 2021, 2022, 2023, hasta 2025 y dar cuenta de su producción fonética, va a ser una perspectiva diacrónica. Pero si hacemos un estudio sincrónico, porque ahora vamos a grabar a todos los niños que tengan 4 años y a ver el desarrollo de las vibrantes, va a ser un estudio sincrónico, ya que es en tiempo actual. Tenemos también, según el acto de habla, como lo acabamos de mencionar, fonética articulatoria, que se basa en el estudio del aparato fonador del hablante, fonética acústica, que se basa en el estudio del medio, en este caso el aire, y la fonética perceptual, que se encarga del estudio del oído y de cómo es percibido el sonido por parte de los hablantes, quienes codifican esto como una determinada función gramatical o discursiva. Y por último, tenemos según la aplicación, tenemos una fonética teórica y una fonética aplicada. La fonética teórica se encarga de el desarrollo de hipótesis y teorías de acuerdo a lo que se ha avanzado en fonética, ya sea articulatoria, acústica, perceptiva. Pero la fonética aplicada es aquella que se relaciona con otras ciencias, disciplinas o áreas del quehacer. Por ejemplo, tenemos aquí una fonética educativa, que es la más conocida, ¿no? Hay muchos cursos de fonética del inglés, fonética del quechua, fonética de lenguas extranjeras o amerindias, cuyo fin es la producción, la pronunciación correcta de los sonidos de las lenguas. Tenemos también una fonética clínica. Se encarga del estudio de las patologías o los trastornos del habla. Y también tenemos, por ejemplo, últimamente la fonética forense, que es la relación con el sistema judicial, ¿no? O sea, cómo el estudio del habla y de la voz puede servir para fines de identificación de personas o creación de perfiles lingüísticos a partir de la producción de los sonidos del habla. Y bueno, por último, ¿cuál es la importancia de la fonética en la lingüística? Si bien la lingüística tiene muchos componentes, áreas, ¿no? Como son el componente morfológico, semántico, sintáctico
y un componente fonológico, ¿cuál sería la importancia de la fonética dentro de la lingüística? Podemos mencionar uno, ¿no? El estudio fonético, articulatorio, acústico, perceptual incluso, sirven para los estudios fonológicos, es decir, para conocer la funcionalidad del sonido en la lengua. Sirve de insumo para el estudio fonológico. A su vez, el estudio fonológico sirve de insumo para la sintaxis, ya que las oraciones o las categorías gramaticales están delimitadas por pausas, por entonaciones y además por la duración y acortamiento de ciertos segmentos. Entonces hay algo muy importante en la sintaxis que es el aspecto fonológico de la entonación. Y la entonación, como ya lo hemos mencionado, tiene que ver con el tono, ¿no? Que es un correlato acústico, fonético. Esto también tiene gran relevancia en la semántica. ¿Por qué? Porque una oración, al tener una entonación propia, va a adquirir un significado, una modalidad, va a tener una intención propia del hablante a partir de esta entonación. Para hacer estudios de dialectología es muy importante hacer transcripciones fonéticas. Para hacer un estudio de cambio lingüístico es muy importante hacer también estas transcripciones fonéticas. Pero nosotros revisaremos cuál es la importancia de la fonética y básicamente de eso va a tratar el trabajo que ustedes realizarán. Bueno, hemos terminado la primera semana. No quiero dejar de mencionar que aquí están algunas de las referencias con las que he considerado para explicar este primer tema y también hay algunos enlaces aquí. Pero recuerden que en el botón de enlaces ustedes tienen más para poder ayudarse y poder comparar los datos que ahora se han ofrecido. Gracias.